¿qué van a hacer conmigo cuando yo muera? Entonces, desde el derecho está la vida protegida desde antes de nacer. Decimos en derecho que hacemos actos jurídicos que tienen efecto post-mortem o intervivos. ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano? ¿Qué es más importante? ¿El enfermo, la familia o el cuidador? Si tengo un familiar en casa, ¿qué tengo que hacer para no incurrir en un delito? Esta y muchas otras interrogantes que nos hacemos cuando cuidamos a un enfermo serán resueltas dentro del tema de las bases jurídicas ante la muerte, en la voz de la doctora Ana María Sánchez Robles, especialista en Derecho y en Tanatología. Las clases, tenemos un trabajo bien importante, hicimos un sindicato en esa escuela protegiendo a los trabajadores de nuestra escuela. Y en el transcurso del día, bueno, tengo la fortuna que acaba de llegar mi hija, entonces pues hoy, pues hice trabajo de mamá, ¿sí? Aquí se está instalando un ratito conmigo y pues yo cuido mucho mi físico, me fui a nadar, fui a comer y a preparar mi sesión que tanto esperaba con la doctora Lucy Oliva, que ya, doctora, yo creo que mínimo son 10 años de conocernos, ¿verdad? Mínimo, sí. Voy a platicarles cómo la conocí. La doctora, había una conferencia y todo estaba como acostumbramos, ¿no? De entre plática y escuchar al ponente. Cuando entra la doctora Ana María Sánchez Robles, desde el momento que va caminando y se posiciona del auditorio, fue un silencio rotundo, un silencio honorable. Y dije, yo la quiero conocer. Y me acerqué a ella y desde esa vez somos amigas. Bueno, así yo la considero, una gran amiga. Y me gustaría que nos platique qué es lo que más ama en la vida, doctora. Ay, doctora, pues bueno, me gusta pensar libremente. De entrada, mi pensamiento libre lo amo tremendamente. Mi religión, mi creencia religiosa, no, es parte de mi ciencia. Eh, eh, obviamente, mis tres hijos, ¿sí? Y bueno, lo he cuidado hasta donde ha sido posible, mi sistema familiar, mi genealogía. Lo cuido mucho. Bien, bravo. ¿Y qué es lo que la saca de su centro? ¿Qué es lo que le enfada? ¿Qué es lo que le disgusta? Me duelen mucho las injusticias, doctora, ¿sí? No sé, yo creo que ese tema de estudiar derecho, uno, y una maestría en derechos humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Y luego estar en áreas de servicio, en áreas críticas como el ISSSTE, ¿sí? En temas de atención al público donde se tiene que intervenir de manera inmediata para ofrecer sobre todo temas tan críticos como son los de salud. Eso es lo que me conflictúa y me frustra no poder hacer algo para ayudar a alguien. Gracias. Pues conociendo un poquito de lo que es la doctora Ana María Sánchez Robles, especialista en derechos humanos y especialista en tanatología. Para comenzar, voy a pedirles que si gustan hacer una pregunta, la escriban en el chat y al final, si nos hace el favor la doctora, contestará sus preguntas. Yo tengo unas preguntas que ya me enviaron de personas interesadas en el tema. Y bueno, las bases jurídicas de la muerte. Qué tema tan importante y tan delicado. Y bueno, primera pregunta es, ¿qué es lo más importante que tiene el ser humano Ujú. en Mire, la vida-muerte? cuando yo empiezo a dar mis clases de introducción al estudio del derecho, les hablo de los axiomas. Los axiomas son verdades que no están sujetos a discusión. Yo creo que nadie podría poner a discusión que la vida es lo más importante que tiene el ser humano, la persona. Y la vida no nada más es que se llenen los pulmones de aire, esos costalitos, ustedes médicos, esos alvéolos pulmonares, sino es un estado de plenitud. No nada más es que hay una función cerebral, es un estado de plenitud. La vida es eso.
Y la vida, pues, desde el momento, fíjense antes cómo decía el Código Civil, desde que la mujer se sabe en estado de preñez, tenía la obligación de cuidarse. O sea, de qué tan significante es la vida del ser humano. Y su otro elemento fundamental, pues obviamente la libertad, ¿sí? Y la libertad no nada más es que esté una persona entre rejas, no, no eso, no es eso. La libertad es decidir, libertad es pensar. Ejemplo, mire, para tanatología tan importante, ¿qué van a hacer conmigo cuando yo muera? Mejor decir, decidí, dispuse, organicé todo para que cuando alguien perdiera la vida o yo perdiera la vida, se hiciera esto. La libertad es una gama impresionante de colores, ¿sí? Entonces son los dos valores fundamentales que tiene el ser humano, la vida y la libertad. Qué importante. Y hablando de los asuntos jurídicos, ¿qué tan importantes son dentro de lo que es el concepto muerte? Querida doctora, si hay un delito que castiga el Código Penal, dice el que prive de la vida a alguien, el que cause lesiones que tarde más de 15 días en sanar, son las de los delitos de mayor impacto y que se castigan con mayor severidad. Entonces, desde el derecho está la vida protegida desde antes de nacer, ¿sí? Y es tremendamente importante el derecho en todos los momentos de la vida de la persona. Repito, desde antes de nacer, imagínense alguien que va a fallecer y tenga capacidad intelectual, capacidad jurídica para hacer un testamento. Entonces, lo pudo hacer. Decimos en derecho que hacemos actos jurídicos que tienen efecto post-mortem o intervivos, ¿sí? Entonces, en todos los momentos, ¿sí? El derecho va a observar la vida del ser humano, pero sobre todo va a cuidar, va a resguardar eh, la fase final de la persona. En México no tenemos autorizada esa muerte digna. No me gusta llamarla eutanasia porque impacta mucho a la gente, le hace mucho ruido, ¿sí? Pero alguien que atente contra la vida de la persona, bueno, pues será pues observado por la ley, ¿sí? Pero está resguardada en todos los aspectos y en todas las áreas, maestra, doctora. ¿Qué tan importante es planear qué va a pasar, ¿no? Cuando vamos a morir, como el testamento o la voluntad anticipada? Así es. ¿Nos puede Bueno, ampliar un pues poquito más? sí, pues son de los temas que curiosamente en las clases de Derecho en tanatología, en la maestría en tanatología, en doctorado en tanatología de la que usted es egresada, querida doctora, pues la voluntad anticipada es una expresión legítima de la voluntad de la persona. Voluntad anticipada. ¿Qué quiero que se haga conmigo o qué no quiero? Hablemos de procedimientos médicos, ¿sí? De someterse a alguna maniobra de resucitación. Entonces, esa voluntad anticipada es importantísimo y es más, mire, me muevo un poquito del tema. Doctora Lucy, yo creo que estos programas y todos los temas de tanatología tienen que invitarnos a desarrollar una cultura jurídica tanatológica. La gente le da susto, le desagrada o le impacta o dice cosas, no, no lo digas, lo atraes. No, tenemos que hablar a lo largo de la vida. Mire, preparamos un bautizo, preparamos una boda. Tenemos que preparar también la fase final de las personas para llevar un orden, ¿sí? Para no causar caos. Curiosamente, cuando las personas pierden la vida, hay un caos familiar tremendo. Por eso se invita a que desarrollemos y ampliemos cada vez más nuestros temas de tanatología, ¿sí? Yo siempre les digo, ¿quieren ver una verdadera pelea? Vámonos a un juzgado de lo familiar y mucho va a tener que ver con temas de intestamentarios, sin testamentos, ¿sí? O vamos a acreditar algunos documentos, los temas familiares son tremendos cuando una persona pierde la vida.
Incluso, querida doctora, fíjese que hay algunas situaciones que una persona puede perder su derecho a heredar. ¿Por qué? Pues por descuidar a su familiar, dice a quien dolosamente no atienda a quien tiene que atender, un papá. ¿Saben cuántos juicios de alimentos tenemos ahora de adultos mayores contra sus hijos? Digo, ¿quién nos cuidó cuando éramos pequeños? Ahora los papeles invierten. El derecho está en todos lados, maestra, a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y la fase final de nuestra vida tiene que ser una vida ordenada, tiene que ser una vida sin caos, ¿sí? Entonces, pues bueno, creo que tenemos por ahí un temita. ¿Sí nos escuchan por ahí, Itzel? Sí, creo que se nos desconectó la doctora Lucy Oliva. Ella está haciendo una conexión desde La Paz, Baja California. Pero pues bueno, en lo que se le restablece su red, ¿sí? También Benjamín, creo que sin problema me escucha, ¿verdad, Benjamín? Sí, perfecto, muchas gracias. Eh, Perfecto, gracias, mi querida Rox. Bueno, sale la doctora Lucy Oliva. Bueno, miren, lo que ella se conecta. Gracias, Yadira, también que me hizo favor de abrir su cámara. Lo más importante, sin duda, que tiene el ser humano, pues es la vida. Y la vida es en un estado de plenitud, ¿sí? Entonces, pues el derecho es garante en todos los momentos, pues, de la vida de las personas. Y fíjense, el concepto en derechos humanos de persona, al final tiene una frase muy, muy hermosa. Dice, el ser humano es único e irrepetible. Cuando se nos va una persona que queremos, que amamos, no la podemos suplir. Entonces, pues tenemos que tratarla con dignidad, que es otro de los elementos fundamentales de los derechos humanos. El trato digno y el trato no discriminatorio. Entonces, pues son los elementos que nos va a pedir los derechos humanos, que tratemos con dignidad y con dignidad desde que nace el bebé y los tiene que esperar un sistema de salud sin fallas, y cuando fallece también tiene que estar atendido esa persona que pierde la vida. Y bueno, pues ya está aquí la doctora Lucy Oliva. Así es. Oye, me gustaría preguntarle a quien nos está acompañando que pongan de su manita o un cartoncito, quien ya tiene su testamento o que ha hecho su voluntad anticipada, una carta, les ha platicado a su familia de qué es lo que les gustaría, cómo, cómo se va a hacer su sepelio, su velación. ¿Alguien ha hecho algo al respecto? ¿Alguien ya lo tiene pensado? ¿Sí? Ok, Sí. gracias. Bien. Pues esta plática, esta charla es para eso, para que tomen nota de lo que es importante tener ya dispuesto para la familia. Doctora, ¿qué tan importante es el enfermo conforme a los derechos humanos? Ok, es la segunda ocasión que en una charla, en una conferencia me preguntan qué tan importante. Yo le diría que es el más importante, ¿sí? Si una persona va a perder la vida, sí es cierto que hay que cuidar mucho al cuidador. A los cuidadores los tenemos que cuidar mucho, claro que sí, porque se agotan en todos los aspectos, ¿sí? Pero a quien tenemos que poner como punto central a la persona que va a perder la vida, ¿sí? Y en la medida de lo posible, ¿sí? Pues satisfacer lo más que se puede, ¿sí? Ahí luego hay unas historias, unas culpas, porque también cuando hablamos de tanatología, aparecen, es que debí haber hecho, es que no hice. Yo conozco a alguien muy importante que a pesar de que podía hacer y comprar lo que quería, no lo hizo y tiene una culpa. Dice, mi mamá quería un taco de chicharroncito y no se lo di y poquito tiempo murió. Ahí están de las cosas con las que si lo hago malo, si no lo hago malo. Entonces, cuidar siempre la parte médica. La mayoría de las personas no sabemos más que los médicos, ¿sí? Pero también con plena conciencia, viendo las circunstancias,
pues hasta donde sea nuestra prudencia, nuestra lógica, pues complacer a la persona, ¿no? Entonces, si alguien nos pide, no sé, pudieran llevar mis cenizas a mi pueblo y se puede hacer, a complacerlo. La otra, ya no quiero estar en el hospital, ¿me pueden regresar a mi casa? Si puedo hacerlo, lo puedo hacer. ¿Sí? Recuerdo mucho de un caso de una persona de unos amigos que a su papá le dio cáncer y decía, es que quiere ir a su pueblo, quiere ir a Veracruz, si no me equivoco, pues tenía un cáncer. Y le digo, pues pide acompañamiento de tu médico y si le tiene que poner tus parchecitos de morfina y puede ir, déjelo ir. Y sí fue y regresó el señor muy contentito poquitos días después. Y qué tranquilidad para el señor y qué tranquilidad para sus hijas haberle dado ese gusto, complacer a su papá. ¿Vale? Sí, 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 eso es muy, muy repetitivo. El no le doy porque se dijo que no se debe de comer. Cuando ya hay un diagnóstico en fase terminal, es muy importante el paciente de consentirle en cierta manera. Tampoco se le va a dar, tiene que establecerse el criterio y una conversación con el médico para que se entre dentro de lo establecido y respetando los derechos sin salir de ellos. Y bueno, cuando ya el paciente pierde su vida, se muere, ¿quién pasa a ser el más importante? ¿El Ok, finado, el familiar o el cuidador? ok. Hay un artículo en la Ley General de Salud. Dice, los cadáveres serán tratados con dignidad y respeto. ¿Sí? Aún ahí el cadáver ya sin vida tiene que seguir siendo el centro de atención y hasta el final, ya que sea cremado o sea sepultado, ¿sí? Pues terminar con eso y después ya vendrán los otros temas, que vienen los temas jurídicos, que son tremendos. El tema de los bienes. Fíjense que, por ejemplo, alguien que le dijeran a su familiar que no sé, que es un pillo, que es un ladrón, no sé, ya no está la persona, ¿verdad? Pero está su honor. Entonces, hablar mal de una persona fallecida también lastima el honor de la persona, fíjense, ya no está, y también lastima a su familia, Por ¿sí? supuesto. Entonces, también se cuida en demasía el honor de las personas. Y ahí se puede establecer un acto jurídico. Sí, se puede promover algo, pero sobre todo el daño moral se tiene que hacer un acto en vida. Y ya cuando muere la persona, pues termina ahí la obligación, pero sí podríamos pedir alguna acción de derecho, pues, pues para que cesen ahí esos comentarios, eso, porque desgasta a la familia y repito, una persona puede tener un prestigio, ¿sí? Tiene que tener un patrimonio moral, se le llama, y pues así lo puede destruir una persona, ¿no? Entonces, incluso, repito, hasta después de fallecido, pues tenemos que seguir cuidando, pues, el honor de la persona. Claro. Y bueno, algo muy común que ya se está dando es de que pues el paciente quiere ir a morir a su casa, quiere estar en su casa, quiere estar con sus seres amados, pero la familia desconoce qué tiene que tomar en cuenta para no incurrir en un delito. Doctora, y ojalá que las personas que estén aquí y cuando transmitamos otra vez este programa, de verdad que seamos muy, muy conscientes. Miren, un delito solamente se puede generar por dos conductas, por una de acción o de omisión, u de omisión. Acción, ¿sí? Hacerlo como tal. Y voy a poner un ejemplo, sobre todo en temas de estos, de cuando estamos cuidando a una persona. Ejemplo, tenemos, no sé, aquí está la licenciada Itzel Flores, y que le encargáramos a un pacientito, ¿no? Y que la licenciada Itzel Flores se equivocó y le dio un medicamento que no era.
Eso es una acción, ¿sí? Y bueno, le damos un medicamento, le desencadenamos un padecimiento. O la otra, el mismo caso, le encargamos el pacientito a la licenciada Itzel Flores y bueno, ella estaba trabajando, se siguió y el medicamento tenía que darse a las 2 de la tarde, se los dio a las 8 de la noche. Ahí hay una omisión. Entonces, un delito, ¿sí? Puede causarse por una acción o una omisión. Voy a poner otro ejemplo. Una omisión. Tengo un adulto mayor que lo dejé bajar solito por la escalera. Siempre lo hace, pero un día perdió el equilibrio y se cayó de la escalera y se golpeó la nuca. Inmediatamente tiene una hemorragia interna, ¿sí? Un hematoma, ¿sí? Luego le llaman hematomas subdurales, los laterales, y resulta ser que en menos de 4 horas tiene el cerebro totalmente lleno de sangre. Va a llegar el Ministerio Público a la casa de las personas para saber, y obviamente la persona va a fallecer, ¿sí? ¿Cómo estuvo el mecanismo de lesión? Y lo primero, y la obligación de lo que tiene el Estado es de dudar. ¿Saben cuántas personas o pacientes difíciles quisieran que se les terminara la vida ya cuando ya no lo soportan? Muchísimos, ¿sí? O ¿cierto? la otra, como digo yo de broma, es que no se murió, lo murieron. ¿Qué tal si alguien lo empujó? El Estado tiene la obligación de dudar. Esa es la tarea de los ministerios públicos, de investigar, ¿sí? Entonces, pues bueno, se cayó y va a llegar y van a acordonar y van a revisar y la familia va a quedar sujeta a una investigación. Uno. La segunda, que no está bonito. Ese cadáver va a estar sujeto también a una investigación. Va a entrar a patología, ¿sí? Y van a estudiarlo y le van a abrir su cráneo, y le van a abrir su pecho para revisar sus vísceras, ¿sí? Para ver si hay un agente externo que causó la muerte. Entonces, doctora, es muy serio, tenemos que cuidar mucho a las personas que tenemos en casa, ¿sí? Porque podríamos estar sujetos a una investigación, ¿sí? Por el fallecimiento o por alguna lesión que pudiera tener. Ejemplo, otro, un adulto mayor, tiene la piel muy delgadita y si yo lo sujeto, se le va la piel, como si fuera una herida. ¿Saben qué puede pasar? Si yo lo llevo al médico, pueden llamar al Ministerio Público y decir, ese adulto mayor puede presentar que tiene violencia. Entonces, debo de ser muy cuidadoso. Con los temas de derecho, no significa que tenemos que tener miedo. El derecho no nos tiene que dar miedo, nos tiene que dar conciencia, nos tiene que dar herramientas para no cometer errores, ¿sí? Y bueno, lo más fuerte del derecho dice que puede privarnos de la libertad, ¿sí? Restringirnos algún tipo de derecho que tenga. No, usted no puede salir de la ciudad porque tenemos una investigación en proceso contra usted. Así es que en temas de tanatología, el derecho va a estar, pero muy al pendiente de la persona, ¿sí? ¿Cuántas personitas en fase terminal con un dolor agudo, sus familiares piensan en terminar con la vida? Con mucho amor, lo voy a decir, ¿sí? Y estoy segura que han sucedido, incluso he escuchado, he tenido conversaciones de eso, y le digo, no me diga, no me diga, ¿sí? Pero la gente también está sufriendo cuando hay una persona con una enfermedad grave, terminal, el Por sistema familiar supuesto. está sufriendo. Entonces, por ahí pueden rondar ideas peligrosas. Y repito, eh, quien pudiera hacerlo sería la parte médica, pero en México no está autorizada. ¿Y qué nos podría aconsejar para todos de tener presente cuando se tiene un familiar para estar tranquilo, Ok. de cuidarlo y que todo suceda dentro del derecho? Ujú. Bueno, primero, yo debo de tener, en derecho decimos que tenemos que tener nuestras documentales, ¿sí? Yo no sé, cuidaba a mi mamá, yo tenía sus recetas médicas para ver los antecedentes médicos que tenía, ¿sí? Y en el sistema, en nuestras casas, pues debo de quitar, por ejemplo, algún obstáculo para que alguien no se caiga. Si sé que tiene peligro para subir escaleras, no lo puedo dejar solo. Si sé que que pudiera tener un problema de Alzheimer, que pudiera tomarse
los medicamentos, pues también a retirarle los medicamentos, ¿no? Ponerlo una plaquita también para que no se me pierda. Recuerdo, un delito se puede generar por acción o por alguna omisión. ¿Cómo que se le escapó su paciente? ¿Cómo que se le salió de la casa? ¿Por qué no le pusieron doble chapa? ¿Por qué no trae una plaquita para identificar a su familiar? ¿Sí? ¿De qué se trata la tanatología? De cerrar la vida bonita, el estudio de la muerte, cerrar de manera organizada, desde lo jurídico, haber hecho un testamento. Y si no tengo bienes, también cerrar en mi sistema familiar de la manera pues más acorde. En uno de los programas hablábamos del estado civil de las personas, ¿sí? Es que me casé, pero nunca me separé y ya viví con otra persona y entonces no sé quién es ahora mi esposo y el tema de los bienes y bueno, empieza el caos, ¿sí? Yo creo que estos temas son previos, esperemos que todos los que estemos aquí pasen muchísimo tiempo para tener, participar de lo que nos toca a todos, ¿no? De irnos de esta vida, pero hacerlo de manera organizada, sin caos en la familia, que no haya conflictos, porque también el tema de los conflictos familiares luego son pues insalvables, ¿no? Pero pues hasta esos insalvables dejarlos de manera organizada, ¿sí? Entonces yo soy una convencida que si trabajamos desde, mira, aquí tenemos gente muy joven, doctora Lucy, qué Sí. maravilla que tenemos gente joven escuchando temas de tanatología. Yo le hacía la broma a mis hermanas, le decía, hermana, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Te la voy a hacer fuerte para que la oiga mi mamá, porque necesitamos la respuesta de mi mamá para cumplir hasta donde sea Ujú. posible. Dijimos que lo más importante es la vida y la libertad, lo que ella quiera. Le preguntaba, hermana, si a ti te pasara algo, ¿qué te gustaría que hiciera? No, no, a mí sí una cremación, a mí no me hagan tantas cosas, ni velorios, ni... Ok, hermana. ¿Y tu mamá? No, no, a mí sí me entierran porque yo quiero presentarme con mi creador. Perfecto. Ya tenía la respuesta que quería y con cuidado porque vuelvo a decir, las personas son lo más importante y los tengo que tratar con dignidad porque podría haberse visto pues amenazada o lastimada, ¿no? Entonces tenemos que Claro, ser cautelosos y tratar siempre con mucho cuidado a las personas. Y miren que sí es cansado, ¿eh? Un paciente sí. prolongado, un paciente con niveles de estrés o con mucho dolor, qué cansado es para los sistemas familiares, que incluso la teoría de tanatología habla que hasta dos cuidadorcitos se pueden ir antes que el enfermito, ¿eh? Tenemos que cuidar mucho también a los cuidadores. Así es. Qué importante todo lo que hemos escuchado. Y bueno, de aquí, de los compañeros que nos escuchan, ¿qué preguntas tienen? Pueden abrir su audio, levantar su mano y hacer sus preguntas directamente aquí, aprovechando los conocimientos y la disposición de la doctora Ana María Sánchez Robles. ¿Alguien quiere preguntar? Ay, qué tímidos. Yo los conozco a varios, ¿eh? Y no son tímidos. Adelante, Jacqueline, por favor. Gracias, buenas noches. Doctora, refería que cuando un adulto mayor se cae en el hogar, entraba la parte jurídica para ver si no hubo algún tipo de intención. Yo trabajo en la Ciudad de México, manejo emergencias y efectivamente hay demasiadas emergencias de lesionados por caída y son adultos mayores, son nuestros adultos mayores. Pero mi punto de vista, salvo lo que usted nos aclare, es que no hay investigación en la mayoría de los casos, porque cuando desgraciadamente fallecen al poco tiempo, minutos, horas, siempre terminan con una frase de que llega el médico familiar, el médico de cabecera a extender el documento, o es muy independiente y se sigue la cuestión legal por separado, pero ya incluso a la policía ya no la dejan entrar al domicilio
porque dicen que se va a hacer cargo la familia y el médico de cabecera. Bueno, pues yo creo que depende de las circunstancias, porque exactamente en enero del año pasado, una persona así, como se los narré, se cayó en su casa teniendo su hija médico, ¿sí? Y la hija médico estaba temblando, diciendo, ahora hasta peligro conmigo. Y si hay omisión, ¿sí? Pues el médico va a levantar, va a redactar su certificado de defunción y puede decir, pues hay el traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Pero si nos vamos al pie de la letra, quien pierda la vida tiene que estar bajo un sustento jurídico, que no hubo un agente externo, por lo menos el mecanismo de lesión, como les mencionaba hace rato. Pero le digo, en esa casa me tocó ver cómo llegaron, Ministerio Público, se tomaron fotografías, a pesar de que era una casa, sí, sí, la llevaron en el vehículo al hospital, la señora entró todavía semiconsciente, en unas horitas, la señora perdió la vida, ¿sí? Pero pues entonces depende de las circunstancias, o no sabemos cómo esté la instrucción de cómo esté de masivo también los hospitales, pero en estricto derecho toda persona que pierde la vida de manera violenta es sujeto de investigación. Gracias, doctora. Con gusto. Ujú. No sé si alguien más por ahí. La licenciada Giselle, algún comentario, lo que gusten. Hola doctora, buenas noches. Justamente estaba pensando en unas preguntas, podérselas hacer, pero es tan difícil conociendo la materia en derecho y a la vez hacer una pregunta respecto a tanatología, porque pues obviamente nosotras podríamos decir conocemos la ley, pero ya cuando uno tiene un cuidador o uno es un cuidador y es esa fina línea para poderlo diferenciar. Es un poco complicado en el hecho de que la persona, nuestro adulto mayor al que estamos cuidando, considero que es importante darle una calidad de vida, pero ¿hasta dónde termina esa calidad de vida cuando a su vez, por tanta protección o tanto cuidado hacia él, lo sofocamos? Ok. Y, y cómo poder ayudar a nuestro adulto mayor de poderle explicar los temas jurídicos a los que tiene que enfrentarse para que pueda dejar todo arreglado, porque es muy complicado, o sea, realmente es muy complicado poder tocar ese tema con nuestros adultos mayores, el poderle decir que tiene que dejar un testamento, que tiene que prever armoniosamente tal vez su salida o su transición, cuando no estamos acostumbrados o ellos no están acostumbrados a hablar este tipo de cosas, pero a su vez están preocupados por cómo van a dejar las cosas en su hogar con sus hijos. ¿Qué consejo o cómo podríamos tocar estos temas de testamento, Ujú. mm, ¿Qué más de ir cosas? preparando, exactamente, de ir preparando, porque los adultos mayores, vamos a ser sinceros, son gente obvio que están muy concentrados, están muy centrados Ok, y saben que todo lo que se viene, pero desconocen el ámbito jurídico. ok, muy bien. Pues, licenciada Itzel, esa es una pregunta muy recurrente. Y yo creo que tenemos que trabajar dentro de nuestros sistemas familiares, ¿sí? Y esto también debe haber un previo, cómo fue la relación antes de que la persona se hiciera adulta mayor, pero sí hacer una charla, ¿sí? Como lo que les decía hace un rato, oye, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y luego llegar a la persona para poderle obtener
una respuesta. Y la otra también, decirle, pa, ayúdanos, porque esto se nos puede complicar y no queremos terminar peleados. Ayúdanos tú a resolver esto, tratar de buscar esa parte. Y listos por ahí porque siempre lo digo, cuidado cuando se junta la teoría y la práctica. Cuando, la tanatología, y bueno, es un rato platicábamos la doctora Lucy Oliva y yo, no, hombre, 10 años ya metidas en esto, 15 años por lo menos ya en temas de tanatología, sí, pero cuando se junta la teoría y la práctica contigo, te duele mucho y tu técnica y todo tu conocimiento, pues sabes que va ahí, pero te sigue doliendo. Es durísimo. Y algo bien fuerte también, a los adultos mayores, también hay que cuidado de no infantilizarlos, ¿sí? Porque les quitamos hasta su gusto por comer, los asoleamos cuando queremos, peor que infantilizamos, ¿sí? Entonces, repito, pues, también hay una ley para proteger a los adultos mayores, ¿sí? Y pues cuidarlos. Y repito, yo creo que buscar a través de charlas con un rebote, así con un tercero para poder obtener la información. Y la otra también, oye, necesitamos que nos ayudes con esto, no queremos caer en caos. Y mira, es más, yo ya hice mi testamento, yo quiero esto, ¿sí? Ayúdanos, ¿sí? Buscar la forma de conectar con ellos y pues con la cautela, porque también, pues sí, es decir, caramba, como siempre dicen, yo creo que ya quieren que me muera, ¿verdad? Esa es una de las constantes que hay por ahí, pero yo creo que si hay una buena conversación y pedir, ayúdanos, vamos a resolver esto, ma. Sí, creo yo, un buen medio. ¿No? Espero que le haya contestado a la licenciada Itzel. Muy bien. Sí, Voy muchas a gracias, mamá. explicar un poquito. Perdón. Bueno, aquí decimos, ¿cómo le hago para preguntarle? O cómo intervengo, o si eres tú la enferma, ¿qué harías? ¿Qué deseas tú? Yo lo pongo cambiando papeles. Y cuando visito a mis pacientes y los veo ahí en su lecho, con la carita triste, y escucho a X persona, sea cuidador o sea la familia, de es que no quiere, es que está cansada, y pretextos y pretextos. Cuando intervengo le pregunto, ¿está cansada? ¿Está enojada? ¿De qué está enojada? ¿Qué te enojaría a ti más de estar postrada o postrado de la familia o del cuidador? ¿Qué es? Pues hay una gran frustración, doctora, perder la autonomía, perder la, auto- Exactamente. perder la autonomía y pongámonos siempre nosotros, todo lo que hacemos ahorita, que vamos y damos las clases, veo aquí al maestro que está con nosotros, subimos, bajamos, ¿sí? Y luego tener que depender de alguien. Es una frustración, ¿sí? Y bueno, como también déjenme, olvidé algo, doctora. Usted me dijo que qué cosas amo en la vida. Pues la parte de la actividad física y el deporte. ¿Y sabe por qué ahora con mayor constancia, no, ya no quiero ser olímpica, ni mucho menos, mi tiempo competitivo ya pasó. Pero ¿sabe qué quiero? Yo no quiero perder la autonomía. Yo quiero seguir manejando mi vehículo hasta donde sea posible, subir yo las escaleras, tener masa muscular por si alguna vez tengo alguna enfermedad y tengo de dónde defenderme, ¿sí? Para valerme por sí misma. Si yo ya tengo 60 años, entonces, pues así una chiquita ya no soy. Entonces dije, quiero estar fortachona y si no atlética, por lo menos sanita, ¿sí? Para tener autonomía, para poder desplazarme. A mí me gusta ir a misa los domingos, resolver yo lo mío. Y será, no sé, eso es uno de los temas que en este momento para siglo XXI se hablan, el cuidado de la salud.
¿Para qué? Para no tener dependencias. Los temas del momento. Y aún así, ujú, y aún así, quizás lleguen unos días que sí esté uno postrado en la cama. Y entonces llega el cuidador, Claro, se vuelve mudo así es. y no tiene nombre el paciente. Se les olvida. Ujú. Ay, es que no quiere comer, pero no sabe, no dicen, la señora no quiere comer, ¿sí? María no quiere comer, mi mamá no quiere comer, o algo le pasa que no quiere comer. Se olvida el nombre, se olvida uno de preguntarles, y eso ¿Sabes? es bien importante, no Sí. aprenderse, no olvidarse del nombre y no olvidarse de pedirle permiso. Te Ujú. voy a mover a la izquierda, te voy a mover a la derecha. El paciente piensa que lo va a mover a la izquierda y el cuidador a la derecha. Y Ya está. entonces viene el enojo. Sí, maestra, Sí, doctor. querida doctora. ¿Y qué cree? Repito, al final de la vida van a salir muchas cosas. Lo Sí, contento y lo enojado, las buenas notas y las notas no tan buenas, la relación de un papá con un hijo, con una mamá con una hija, entre hermanas. Bueno, el tema de Alzheimer, ¿sabe qué es? La gente se quedó sola. ¿Sabe? Efecto pandemia, ¿cuánta gente pasó su pandemia solito? ¿Y cómo los números van para arriba? Cuando uno deja la interacción humana, el resultado no hay otro más que ese. Así es que, pues, religiosamente, aunque vaya como ahora estos centros pilares, y voy y hablo y le busco y le muevo, tengo que interactuar con las personas, porque si no, mi deterioro intelectual es un hecho. Y de aquí surge otra figura jurídica, se llama estado de interdicción. Y si una persona ya no tiene capacidad intelectual, va a depender de otro para todo, hasta sus bienes van a ser dispuestos por otra persona, se promueve un juicio de interdicción y bueno, hasta la gente va a perder sus bienes. Y todo esto, al final de la vida, es el resumen de todo lo que hice. Mi actividad física, mi nivel de estrés, ese cortisol con el que viví, esa pelea con el mundo que siempre estuve peleando, enojado. No, no, no. El resultado al final lo vamos a ver, ¿sí? Entonces yo soy una convencida. Miren, hay la definición de derecho etimológicamente es bien bonita. Dice directium. ¿Y qué significa directium? Dice el no apartarse del buen camino. No significa ser unos aburridos, unos mujigatos aburridos para nada. Y puedo beberme mi cerveza, poquita, y me la pasé bien, y fui, hice, me casé, a lo mejor no resultó, no sé, pero puedo llevar mi vida lo más ordenada posible. ¿Para qué? Para no terminar con un caos. Al final, que no haya ni quien quiera cuidarme, que eso viene como para que después le dediquemos un tiempecito, porque estamos con el tema satanizado de los asilos para los adultos mayores. Maestra, yo estuve viviendo en Madrid. Hay un lugar que se llama Asilo San Camilo. Es una joya, es un modelo, por Dios, yo creo que tendríamos que pensar todos los que estamos aquí en un proyecto de estos, en un plan de negocios. Y bueno, hacíamos, es un resort, es un lugar maravilloso. Dije, no, yo sí, como que me late, ¿eh? Estar en un lugar como esos, donde va a haber asistencia médica, donde yo me pueda recrear, pueda comer, mis médicos. Maestra, hay un tema importantísimo que se llama cuidados paliativos. Y también en ese lugar, San Camilo, están los cuidados paliativos, que son las medicaciones, las sedaciones, cuando la persona va a perder la vida. Tiene que ser tratada con dignidad y respeto hasta el último momento de su existencia. Entonces, tema de tanatología y derecho, bueno, pues hay y yo creo que hasta me va a hacer esa pregunta por ahí, omnipresencia. El derecho está en todos lados, en todos lados. En este momento, aquí está el derecho. Todos rentaron su internet, ¿no?
Si alguien se enojara y empezara a decir aquí obscenidades, le diríamos, oiga, ¿podría abandonar este lugar? El derecho está aquí, en nuestros sistemas familiares, la ropa que traemos, los alimentos, ¿sí? Mucho más la relación entre personas y mucho más al final de la vida de las personas. Cierto. Voy a leer un comentario y luego le damos lugar a Excel y a Rosa. Marta nos dice, hola, buenas noches. Para ser un cuidador se debe de tener vocación y poder brindarle calidad de vida a los pacientes. Híjole, suena hermoso tener vocación. Ojalá siempre la tengamos, deseamos que así sea, pero, híjole, estaba escuchando ayer a una doctora, a una alumna, ella es psicóloga, ella es criminóloga, especialista en perfilación. Y cuando habla, ella es especialista en temas de feminicidio, la doctora Raquel, la psicóloga Raquel, de repente una mamá, una mujer ya adulta mayor, de repente le toca ser cuidadora de su hija, que la golpearon tanto que quedó pues cuadraplégica. Entonces, a veces la vocación pues nos tiene que salir, porque ¿cómo voy a dejar a mi familiar? ¿Sí? Entonces, deseamos que sí tengamos esa vocación, pero también las circunstancias a veces pues nos llevan a ser cuidadores, ¿no? Ya le va otro número, doctora. El 98% de los cuidadores son cuidadoras, son mujeres, ¿sí? Ese es otro número que cuando hablamos, un día dedicamos un poco de tanatología y feminismo, tanatología y mujeres, y bueno, somos las cuidadoras oficiales. Aunque haya hombres, a veces sean puros hijos hombres, las nueras van al rescate, ¿sí? Endosan la característica, el trabajo de cuidador a las mujeres, ¿sí? Y lo hacemos con mucho cariño, ¿eh? Pero también nos cansamos, también nos cansamos. Una ocasión, en un sistema familiar, una cuidadora que ya estaba muy cansada, se fue a una de las mesas de medios alternativos de solución de controversias, llevó a sus hermanos para decir, escoge un día y con qué vas a contribuir para el cuidado de los papás. Entonces, pues, el derecho va a buscar dar soluciones, ¿sí? Y a veces, pues, no le gusta, la definición de ley dice, a pesar de que no le guste al ciudadano. Norma jurídica dictada, promulgada, dice, a pesar de que no le guste al ciudadano. ¿A quién le va a gustar, por ejemplo, que le pongan el alcoholímetro si le gustaba echarse sus chelitas y conducir, ¿no? ¿A quién le va a gustar? Usted tiene que ir a cuidar a sus padres y tiene que contribuir económicamente con sus padres. Pero yo tengo mi vida, sí, pero usted tiene que asistirlo a su hermano. Si tiene un hermano con discapacidad, por ejemplo, las obligaciones son vitalicias, son de por vida. Así es que el derecho, bueno, nos va a acompañar en todo momento y va a ser un garante. Es un garante de la existencia y el fin del ser humano, porque cuando una persona se vaya, tiene que irse, pues, hasta con todas las cuestiones despejadas que se atentó contra su vida. Gracias. También aquí la doctora Rosy Domínguez nos dice un para qué. ¿Nos puede ampliar esa pregunta? Sí, buenas noches. Buenas. Cuando usted inició, estaba recordando palabras de Víctor Frankl. Entonces, Víctor Frankl, a eso me refería, que Gracias. siempre hay un para qué ante las adversidades de la vida. Siempre hay que buscar posibilidades de. Y bueno, y siguiendo ese pensamiento de Víctor Frankl, por hoy, en estos tiempos, los cuidados paliativos y la ayuda también de las leyes ha permitido que las personas lleguen hasta el final de su vida con esa dignidad que nacemos, debemos de morir. Así es. Y
Hoy en las aulas de la Facultad de Medicina, al menos aquí en Veracruz, se invita a que se den pláticas a los estudiantes de medicina, que conozcan que hay normas, que hay artículos 166 o el número que le quieran poner, que tiene derechos los pacientes de conocer sus enfermedades, sus tratamientos, qué va a pasar con ellos, hasta cuándo el médico va a curar. Y esto puenteándolo con Víctor Frank y con Cicely Sanders, siempre hay algo que hacer. A un paciente no se le puede decir que ya no hay nada que hacer, porque hay mucho, mucho que hacer. Y afortunadamente existen ahora, aparte de la maravillosa, para mí es un arte y una ciencia extraordinaria, la tanatología, con su hermanita la logoterapia y con su hermanita de cuidados paliativos que entran en relevo en el área de salud. Hasta aquí se pudo, el doctor ya no va a poder curar más, hasta aquí, ¿qué sigue? Éntrale tanatología, éntrale cuidados paliativos, éntrale logoterapia. Hay mucho que hacer. Me da mucho gusto que estos temas se estén llevando a través de estos medios, que se esté dando a conocer la voluntad anticipada, que como bien dicho, ha mencionado la licenciada, si nos vamos a los modelos de Europa, nos falta muchísimo, muchísimo. Y esos hóspices que son una maravilla y que hay gente que dice, bueno, tengo todas las atenciones, eligen, si se puede, pasar a, a esas áreas tan bonitas, porque sí son bonitas. Hay Ok. gente que recibe mucho cariño, a veces que ni son de sus propios familiares, sus visitas y como bien lo mencionó la licenciada, los cuidados paliativos, muy, muy importantes. Esta sedación, ese paciente angustiado en una situación a lo mejor inquieto, lo van a dejar morir en esa situación de inquietud que se puede golpear, se puede lastimar. Entonces, bueno, es un tema muy amplio, muy bello y qué bueno que se está llevando ahorita aquí porque en las aulas a los chicos se les dice que la voluntad anticipada no es esperar hasta que yo tenga los 50, 60 años. La voluntad anticipada. Estamos conscientes y responsables de elegir cómo queremos ser atendidos en un hospital. Ok, muy bien. Gracias. Le Entonces, agradezco, oiga, le fíjese, agradezco mucho y hago hincapié en esa frase, un para qué. Un para qué de Nietzsche que ha sido tomado por grandes célebres para hacer otros legados, para dejar otros legados. Entonces así es como Víctor Frank lo retoma y encuentra un para qué, un sentido de vida. Y otro lo Trascendente. retomará para seguir viviendo. Claro. Un para, y así podemos seguir. Entonces es maravilloso estas participaciones. Gracias, doctora Rosy. No, Carlos, gracias a usted. muchas gracias. Licenciada Excel. Víctor Frank en un campo de concentración y hacer esa reflexión. O sea, no Sí. estamos hablando de que salí aquí, no. ¿En qué momento hacer esa reflexión? ¿Para qué? Y poner siempre un motivo todos los días para poder mantenerse cuerdo y mantener su existencia. Esa era la reflexión de Víctor Frank. Totalmente. Muy bien. Oigan, fíjense, hablando de los motociclistas, no sé si cómo estén en cada uno de sus respectivos estados, pero las motocicletas están en todos lados. Yo les pediría que hicieran una voluntad anticipada, ¿eh? El 90 y tantos por ciento, 90% de los accidentes y discapacitantes, bueno, tienen que ver con motociclistas. Entonces, imagínense que le firmen ahí qué quiere que hagamos con usted si tiene ahí un tema médico terrible, ¿no? Ujú. No, algo que con lo que yo quisiera que se quedaran, tanatólogo. Tanatólogo va a acompañar.
tanatólogo va a sugerir de manera tersa, no de manera imperativa. Ya la está pasando mal la gente, como para que la gente, un agente externo, un tanatólogo, de manera intromisiva, autoritaria, vaya y le diga qué es lo que va a hacer. Sugiérale, coméntele, ¿sí? Puede dar un ejemplo. Cuando las personas todavía tienen lucidez, ya sabemos que se están desvaneciendo, se están desgastando. ¿Por qué no decirle, tanatólogo, oiga, su mami, su papá, su familiar, todavía está bien, todavía está lúcido? ¿Por qué no llamar? Pónganse de acuerdo y traigan al notario. Ahí están de las consejerías, de las sugerencias que puede hacer un tanatólogo. Y así, suavecito, terso. No tráigalo, traiga. Ya cuando, si ya la gente está pasándola mal para que alguien llegue y lo quiera gobernar, de manera tersa, sugiere, acompaña. No le van a decir, ¿nos permite, por favor? Esto es un asunto familiar, ¿no? Así nos podrían acompañar a la puerta. Anatólogo es una pieza fundamental, suavecito, terso, pero muy firme y acompañado con su ciencia, ¿sí? Porque esto no es de buena voluntad, ¿sí? Un tanatólogo, ¿sí? Tiene que tener, pues, bagaje científico, tiene que defenderse con su ciencia. No es con buena voluntad. Miren, cuando le dicen a las personas, échale ganas, por favor, que se preparen porque les pueden dar una patada de la espinilla. No me estás haciendo, dime cómo lo hago, ¿sí? Entonces, acompañar con ciencia, acompañar con ciencias de las personas, sugerir, acompañar, y otra vez, como lo voy a decir en todos mis programas, en las participaciones, mi expresión corporal, mi tono de voz, tiene que inspirar confianza, tiene que invitar a la tranquilidad. Pero si me veo toda acelerada, toda mandataria, me va a decir, no, hasta ahí. En cambio, puedo invitar a la confianza. Oiga, ¿qué hago? ¿Qué me sugiere que haga? Muy diferente. Y mi tono de voz, mi expresión corporal, va a ayudar muchísimo para que pueda darse esa comunicación, ¿sí? Y que el resultado, pues, sea el mejor. El cierre de la persona, que sea de la manera más digna, más decorosa, ¿sí? Y hasta donde sea posible, pues, más satisfactoria y bajo la voluntad de la persona que pierde la vida, hasta donde es posible, ¿sí? Bueno. Gracias. Licenciada Excel. Gracias, maestra. Doctora Ana María, tengo tres preguntas. Am, las escribí para ser concreta y no alargarme. La primera sería, ¿en qué momento podemos acudir a un tanatólogo? ¿Y quién debería de ir? ¿El cuidador o la persona que está recibiendo los cuidados? Esa sería la primera. La segunda, ¿qué le sugeriría o qué le recomendaría a los cuidadores a hacer después de que su familiar haya trascendido? Es decir, acudir al psicólogo, acudir a terapia, buscar un tanatólogo. Yo como cuidador, una vez que mi familiar ya trascendió, ¿qué debo de hacer? Y la última, ¿qué papel tiene la familia en las decisiones sobre los cuidados paliativos que den un paciente, especialmente si ese paciente es una persona incapacitada para poder tomar decisiones sobre sí mismo? Ok, listo. Ya tomé nota. Muy bien. Bueno, el tanatólogo. Eh, ¿Quién debe de acudir? Yo creo que cuando hay un estrés familiar por un paciente prolongado, quienes más puedan ir o llevar al tanatólogo a la casa o por separado, suena bastante bien. ¿Quiénes deben de acudir? Los más que puedan. Y tenemos que ir echando por tierra esas costumbres, esos pensamientos tan ya fuera de contexto. Es más, la gente que está en el contexto en este momento va al psicólogo,
Tendremos que ir a darnos nuestra shainadita, así como vamos al médico también. Los señores tienen que ir al médico a checarse sus temas de varones, las mujeres también, y con mayor razón nuestra salud emocional. La Organización Mundial de la Salud en plena pandemia lo dijo. Sí me preocupan las enfermedades crónicas degenerativas y mucho, pero me preocupa más la salud emocional de las personas porque es altamente discapacitante. Al otro le opero su tobillito, su vesícula, su corazoncito y lo echo a andar, pero no tengo la férula para la depresión o para la ansiedad, ¿sí? Entonces, todas las personas que puedan acudir a un tema eh, de salud para cuidar a la persona, si puede estar todas las personas, toda la familia, suena bien. ¿Quiénes tendrían que ir? Dice la licenciada Itzel, después de cuando alguien fallece, ¿qué debe de hacer el cuidador? Es un trancazo, ¿sí? Porque el cuidador incluso dejó su vida personal para cuidar a su pacientito. Y de repente se acabó, ¿sí? Y de repente, ¿qué va a hacer con toda su vida? ¿Sí? Pues también darse su tiempo de duelo, ¿sí? Su tiempo de duelo y sin pena alguna estar hablando y hablando y hablando. Cuantas veces por ahí decía Carl Jung, tantas veces sea necesario, ¿sí? Hasta que lo entienda, ¿sí? Entonces, tiene que irse a terapia, ¿sí? Y obviamente darle otro sentido, otro tiempo, otra actividad a su vida, ¿sí? Y pues bueno, ya me quedó todo el día, pues bueno, pues aunque sea irme al cine, irme a caminar al parque, irme a los lugares donde me ayuden a desarrollar alguna habilidad, ¿sí? Y después regresar a la casa y ver el espacio donde estaba la persona que cuidaba, vuelve a ser un trancazo. Y poco a poquito tendremos que ir desbaratando ese espacio físico donde teníamos a la persona, ¿sí? Y que va a doler muchísimo, ¿eh? Desbaratar el lugarcito donde estaba, su camita, sus cositas, empezar a obsequiarlas, ¿sí? Y a que empezar a romper con esos apegos, qué fuerte, pero es lo más sano, darnos nuestro tiempo de que nos duela, llorarlo, porque también hay que quitar eso de que no llores, no, llórale y llórale mucho, ¿sí? Y repítelo, háblalo las veces que tengas que, aunque ya se canse la gente, pues vuélvelo a hablar. Y va a llegar un momento que ya va a ser, hay una terapia muy fuerte, se llama la terapia Barracuda, un día platicamos de ella, donde es de estar enfrentando con el monstruo, como digo yo, y va a llegar un momento que ya se apretó tanto con el monstruo que ya se cansó, ¿sí? Y hay que llorarle mucho. Entonces, pues bueno, después de morir, ¿sí? Darle un sentido a la vida de la persona, estar ocupado, ¿sí? Y nunca jamás cuidar o descuidar su salud emocional. Y la última, cuando estudiamos derecho civil, nos enseñan lo que es el parentesco. En grado de parentesco todo se hace, ¿sí? Para tomar la decisión de los cuidados paliativos, también en grado de parentesco. Dice ascendentes, descendientes, colaterales, esposa, esposo, concubina, concubino, en grado de parentesco, ¿sí? Entonces, si, no sé, vamos a poner el ejemplo, mi mamá, ascendentes, ya no tiene papás, ¿verdad? Colaterales, hermanos, ya no tiene. Esposo, esposa, ella no tenía, ya no estaba mi papá. ¿Quién tenía? Sus descendientes. Y bueno, mi mamá tenía 11. Ahora vamos a tener que tratar de unificar y siempre hay quien va a liderar o asumir en temas de tanatología, el solvente, el histérico, el que huye, el que chapelea, siempre va a haber en la familia, ¿sí? Pero vamos a pensar en la persona que más estable o que está llevando el cuidador principal, si son los descendientes, pues el que firme los cuidados paliativos en grado de parentesco. No sé cuántas cosas hacemos de nuestros actos jurídicos en grado de parentesco. Que no alguien no hizo un testamento, sale, lo vamos a resolver en grado, ¿sí?
Entonces, pues espero haberle podido contestar a la licenciada Itzel. Y muchas gracias, doctora. Gracias. Y Rosa, por favor, Rosa González. Gracias, licenciada. Más que nada, yo quiero dar un testimonio. Esto sucede a veces en las instituciones. Yo quiero compartirles que mi padre falleció de 103 años. Él tuvo precisamente una caída, hipertenso, y fuimos a que se le atendiera, pero no se le dio la atención porque por la edad que tenía mi papá lo habían dado de baja, porque no puede ser que una persona con esa edad estuviera vivo. Entonces lo dieron de baja, no le dieron la atención médica. Yo tuve que buscar la atención particular y me sorprendió sobremanera que el médico que lo atendió me dijo algo que me impactó. Él me comentó que no hay una preparación, que tristemente no hay una preparación para atender al adulto mayor. Se cree que ya porque tuvo una caída, es clásico, ya se va a morir, ¿para que lo atiende? Pero yo le decía al director que era un derecho que tenía mi padre de ser atendido. Y me dijo, pues con la pena no se le puede atender porque no está en el sistema. Y hágale como quiera, no está en el sistema. Yo no podía esperar qué iba a pasar con él y acudí a la atención particular. Ahí fue donde realmente fue para mí un momento muy especial cuando él dijo, lamentablemente, falta de sensibilidad, de humanidad y de tener una responsabilidad. Inclusive usted los puede demandar por negligencia médica, porque además tampoco me dieron el medicamento. Una vez que ya se le dio una receta, fui para solicitar medicamento y no me lo dieron. Entonces ahorita que hablan ustedes precisamente de un parche que se le puso, porque ya el médico me lo dijo de una manera tan especial que eso, créanme que me dio entre la tranquilidad y al momento de enojo. Me dice, mire lo que le pasó a su papá, esto le llega a suceder a muchas personas que tienen este padecimiento de la hipertensión. Y más jóvenes que su papá, de 10, sale uno. Su papá tiene 103 años. No sabe cuánto estuve yendo de un lugar a otro para que me pudieran vender los parches para disminuirle el dolor. No me los querían dar. Investigaciones, vuelta y vuelta, y no hay una parte humana que realmente vea el dolor del paciente, la impotencia del cuidador y la negligencia médica. Ante eso, ¿qué se hace, licenciada? Ok, vamos a tener instancias, ¿sí? Y pues hay que llamar. Primero tenemos una CNDH, ¿eh? Y a ningún servidor público le va a gustar que le hagan una observación de derechos humanos. Está en cada entidad, está la CNDH local y pues bueno, tampoco le gusta al que esté en redes sociales. Ah, pues se le escribe al director general del ISSSTE, del IMSS, ¿sí? A los órganos internos de control y claro que van a atender, ¿eh? Le digo, se lo comento porque pues yo estaba en el área de atención al derechohabiente del ISSSTE y bueno, maestra Ana María, que vaya el 20 de noviembre y que esto, y bueno, y estar cuidando las redes sociales, ¿eh? Porque por instrucción, y bueno, partiendo de algo, se atentó contra el derecho humano a la salud de su papá, artículo cuarto de la Constitución. Y claro que se promueve un recurso y verán cómo les sigo, una demanda procedente totalmente. ¿Sí? Pero yo creo que también, no sé, estamos acostumbrados a quedarnos con lo que nos dicen. Se llama por teléfono a las áreas. En todas las áreas hay un jefe inmediato superior, siempre. También Yo intenté hacerlo y en todas me decían, lamentablemente no está en el sistema, no está en el sistema y no se puede hacer nada. Mi papá falleció. ujú, Y pues entonces uno se queda con un dolor tan grande y luego va a repetir con la impotencia.
y me dicen que a estas alturas puedo demandar al Seguro Social. Y otros me dicen que no, porque soy su hija, no es la esposa, no es nadie, y que no me van a apoyar en ese aspecto. Entonces, la verdad ahí, pues yo estoy buscando la asesoría legal, porque creo que si nosotros nos mantenemos en esa apatía, ¿a cuántos les va a suceder lo mismo? Alguien tiene que tomar la iniciativa para que esto se genere conciencia para el buen cuidado del adulto mayor y no darlo por hecho. Ya tiene esta edad, pues ya vamos a ver qué se hace para que no le cueste ya al Seguro Social una pensión, porque además no le dieron su pensión, le retiraron su pensión durante 5 meses, medicamento y su pensión. Entonces se me hace una injusticia. ¿Oh, sí? Ahí hay muchos temas hay que revisar. Y mire, a mí no me gusta dar opinión hasta que no tengo el expediente y lo veo completito. ¿Sí? Pero ahí hay muchas omisiones, veo muchas, no sé cómo a alguien le puede quitar la pensión, que es un derecho. Servicio médico, bueno, es atentar contra la vida de la persona, ¿eh? Y yo no sabía que las personas tuviéramos fecha de caducidad, que dijera, pues cuando alguien tenga tal fecha, lo damos de baja del IMSS o del ISSSTE. Entonces, pues sí se puede proceder. Es más, hágale un escrito a la CNDH, escríbaselo. Y yo le prometo que le van a responder todos los lunes, nos reuníamos CNDH y personal del ISSSTE. Y todos los jueves, si no mal recuerdo, personal del IMSS y CNDH para resolver todos estos casos. Entonces, haga su escrito y CNDH. Gracias. Muy bien. Doctora Lucy, ¿cómo vamos de tiempo? Porque ya son 10:45. Sí, ya se pasó el tiempo, pero nada más leo un comentario del maestro Rodrigo Cortés. Dice, debemos tener sentido común, humanismo, paciencia y amor por la persona a que cuidamos o a la que cuidamos. Desafortunadamente existe falta de empatía, actitud de servicio y humanismo. Pues les agradezco mucho. Si no hay alguna pregunta que quieran hacerle. Ok, eh, gracias, maestro Rodrigo, por su comentario. Muchas gracias. Efectivamente, los derechos de Saludos. la persona, y en la persona humana, ese ser biopsicosocial que tiene cuerpo, tiene alma, está basado en eso, ¿sí? Entonces, pues no se nos puede olvidar. Sigmund Bauman, el último sociólogo moderno, por ahí habla de algo, dice que la gente lleva prisa, llevamos mucha prisa, y que cualquiera puede caer enfermo, caer muerto, pero como llevamos mucha prisa, no lo volteamos a ver. Pero dice Sigmund Bauman, cuidado porque el próximo que puedes caer eres tú y el otro también lleva prisa. Entonces, pues hagamos una pausita y volvamos a retomarnos como especie, como personas. Los derechos humanos espera que sea lo que nos salven como especie, como sociedad. Respetemos y reconozcamos esos derechos humanos. Ujú. Le agradezco a todos, en especial doctora Ana María Sánchez Robles. Gracias por su disposición, por su actitud. ¿Y cómo la contactan para una consejería o para que puedan dar una conferencia? Ujú. Muy bien. Bueno, Ya me nos... pueden mandar un Ujú. mensajito, gracias, doctora, un mensajito por Facebook. Me van a encontrar como Hanna con doble N, Hanna más, ¿sí? Me ponen un mensajito por ahí y yo se los contesto. O también, pues, alguna invitación, pues, con mucho gusto. Y pues, quien quiera, le voy a dar mi teléfono: 55 28 51 7320. Y curiosamente, de una invitación, de una charla así, yo fue como llegué a La Paz, Baja California, y conocí a la doctora Lucy Oliva, de una invitación, de una charlita así. Y pues bueno, llegamos a Baja California y a donde nos inviten vamos a andar con mucho gusto. Sí, a muchas partes. Ya llegó a Veracruz, a Hidalgo, a Ciudad de México, a California Norte, a California Sur y yo creo que a otras partes de otros países y cuando empiecen a repetirse las grabaciones. Les agradezco mucho. Yo soy Lucy Oliva, soy médico, soy tanatóloga y siempre estoy para servirles.
Cualquier duda, también si alguien quiere dar una charla, me dice y con gusto. ¿De acuerdo? Entonces, pues agradezco mucho si no hay algún comentario. Nuevamente, gracias, doctora. Gracias a cada uno. Muchas gracias a todos por su tiempo y su confianza de estar aquí. Gracias. Pues Gracias, hasta la buenas próxima. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.